Gracias por continuar con nosotros. Soy Axel Cardona. Es momento de conocer las noticias más destacadas. Iniciamos, por supuesto, al lado de un gran equipo con nuestros titulares. Ley emergente para la conservación del empleo es aprobada de urgencia nacional en el Congreso de la República. Funcionarios y diputados evaluarán cambios a la ley orgánica de la SAT. Padre e hijo son asesinados al oponerse supuestamente a un asalto en ruta interamericana. Corte Suprema de Justicia inicia próximo lunes entrevistas a aspirantes a magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Ejecutivo crea comisión para revisión de donativo de medicamentos e insumos para el sistema de salud. En internacionales, congresista de Nuevo Laredo busca con iniciativa de ley modificar beneficios que otorga Estados Unidos a los cubanos. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que frente a la Corte Suprema de Justicia se realizó una actividad para conmemorar a las personas que fallecieron víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, realizó una actividad frente a la Corte Suprema de Justicia en conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Es muy importante recordar a todas las víctimas, tanto las que murieron como las que estamos sobrevivientes del genocidio que se dio en nuestro país. Y a 17 años, lamentablemente, el Estado no ha podido cumplir con todas las recomendaciones del informe de la comisión. La coordinadora de CONAVIGUA, Rosalina Tuyuk, envió un mensaje a las víctimas que buscan justicia en el juicio Sepursarco, donde el Ministerio Público ha solicitado varios años de cárcel en contra de Stilmer Reyes Girón y Heriberto Valdés. En solidaridad con las mujeres de Sepursarco, creemos que la demanda de justicia por sexuales es un tema aún pendiente y por ello la necesidad de decirle a las compañeras de Sepursarco que aquí estamos con ellas y también exigiendo justicia por todo. Los participantes de la actividad realizaron un recorrido de la Corte Suprema al Congreso de la República y finalizando en la Plaza de la Constitución. Varias son las reacciones que se han generado luego de la solicitud de reactivar la pena de muerte. Representantes de la comunidad internacional se han pronunciado al respecto. Algunas organizaciones civiles han solicitado la reactivación de la pena de muerte y aplicarla principalmente en casos comprobados de sicariato. Ante ello, la Secretaría de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, cuyos representantes se encuentran en el país, solicitaron su abolición en Guatemala, considerando que esta no es un disuasivo para frenar la violencia en el país. Como se ha mencionado, hay 160 países en el mundo, de 193, que no tienen la pena de muerte o que no ejecutan. Son 160 países que han decidido no utilizar la pena de muerte porque se ha demostrado que la pena de muerte no es la solución. Bueno, y en la continuidad del juicio que se sigue en contra de presuntos implicados en el caso conocido como impunidad y corrupción SAT, rindió su declaración Giovanni Marroquín. No acepté dinero ni ofrecí dinero, mucho menos dirigí una red criminal, dijo Giovanni Marroquín Navas, esto en el caso llamado impunidad y corrupción SAT ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez. Pero también aclaro, honorable juzgador, y esto lo quiero subrayar y sobre todo ante el Dios del universo, que es el juez que está acá y que nos va a juzgar a todos. Yo no ofrecí dinero. Esta gente que ayer yo oí declarar, no di dinero, ni me pidieron dinero. Algunos de ellos me conocen. Pero tampoco lidero una estructura como la que se dijo. Según el sindicato Marroquín Navas, Aceros de Guatemala Sociedad Anónima,
pagó sus impuestos que establece la ley y no defraudó al Estado de Guatemala. Pagó entonces a Aceros de Guatemala sus impuestos, sí los pagó. Ahí está, consta, millones. Esto yo lo evalué primero. Entonces, convencido de que Aceros de Guatemala no había defraudado. El exintendente de SAT, Omar Franco, rechazó haberse reunido con alguno de los sindicatos o representantes de Aceros de Guatemala. En el periodo de imputación nunca tuvimos una reunión con las personas que usted menciona. ¿Y fuera de la administración tributaria? Ni fuera de la administración tributaria. El procesado Marroquín Navas se negó a responder alguna pregunta del Ministerio Público y los querellantes, aduciendo que teme por su vida. Este viernes será el turno de los abogados defensores para contraargumentar la solicitud del MP que sus patrocinados queden sujetos a una investigación penal. Bueno, y el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quedó ligado a proceso por el presunto cobro ilegal del YUSI, esto tras haber sido aceptada la petición realizada por el Ministerio Público. En el juzgado séptimo de lo penal se aceptó la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Según la acusación del MP, en el 2012 firmó un convenio con el Grupo Dinámica Constructiva para el cobro ilegal del impuesto único sobre inmuebles. La jueza suplente Ingrid Vanessa Cifuentes, en su argumentación, dijo que la empresa involucrada en el hecho ilícito no tenía la precalificación respectiva para cobrar el impuesto. De que esa empresa pues no contaba con un precalificado y dada la función importante que realizaba, lo cual era hacer ese tipo de recaudación, era necesario que dicha entidad tuviera ese precalificado. También lo que llama poderosamente la atención es de que si esta entidad, repito nuevamente, haya realizado los cobros en la misma municipalidad cuando estaba percibiendo fondos de un 15%, cuando la municipalidad, según lo que establece la ley, lo que entra, el pago del impuesto sobre del YUSI, tiene que ser directamente para dicha entidad. Este sería el segundo proceso penal en lo que va del 2016 que enfrentará el ex jefe edil de Chinautla, Arnoldo Medrano. Tiene un total de 3 procesos abiertos. Estos están en el juzgado segundo, tercero y séptimo de la instancia penal. Bueno, y a 166 años de prisión fue condenado un hombre encontrado culpable de haber asesinado a su padre, así como por el intento de asesinato de su hermano, hecho ocurrido el 24 de agosto del año 2014. El Tribunal Segundo de lo Penal sentenció a 166 años de cárcel a Edgar de León. Fue encontrado culpable de la muerte de sus padres, Avirán de León, Ana Verónica Rodas, además del intento de asesinato de su hermano, Estuardo Alfredo de León Rodas. Los integrantes del tribunal también resolvieron condenarlo a 16 años por las lesiones graves que provocó a sus hijas de 8. Según la hipótesis del MP, el ataque de León hacia sus familiares fue para cobrar un seguro de vida que tenían sus padres. El hecho ocurrió la madrugada del 24 de agosto de 2014. El acusado llegó a la casa de sus padres con un arma de fuego con el objetivo de eliminarlos y cobrar el seguro de vida. Agredió a sus menores hijas, pues una de estas observó el crimen. Bueno, ligado a proceso y en prisión preventiva por los delitos de lesiones culposas, quedó Mérida García, el piloto que protagonizó un escándalo en la vía pública el miércoles recién pasado en la ruta del Atlántico. En el juzgado de turno de lo penal se resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de ligar a proceso y ordenar su ingreso a una cárcel en contra de Andy Steve Mérida García, de 25 años de edad, por delito de lesiones culposas. Mérida fue capturado el miércoles 24 de este mes en el kilómetro 5.5 ruta al Atlántico por agentes de la Policía Nacional Civil por haber atropellado a una pareja de esposos que se conducían en una motocicleta con su hijo de 2 años. Después del hecho, el procesado intentó huir. Su plan de fuga falló. El tráfico vehicular impidió que continuara la marcha en su automóvil. El caso penal de Mérida García seguirá siendo conocido por el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal.
Bueno, el juicio que se sigue en contra de 2 militares retirados presuntamente implicados en el caso conocido como Sepulsarco se tiene contemplado finalice mañana viernes. No hay impunidad si se es inocente. Fueron las últimas palabras de Stilmer Reyes Girón hacia el Tribunal Primero de Mayor Riesgo en el juicio Sepulsarco. Debate oral y público que estará finalizando este viernes con el veredicto final del tribunal para resolver la situación jurídica de Reyes Girón y Heriberto Valdés, acusados por el Ministerio Público por delitos de guerra. No, lo único que quería agregar es que no hay impunidad cuando se es inocente. Solamente. Una de las víctimas, en su última petición al tribunal, dijo que al debate se presentaron quienes sufrieron los abusos. Todavía estamos sufriendo, que no nos quieren dar nuestros derechos. Es cierto, somos mujeres analfabetas, pero sabemos que tenemos derechos. El sufrimiento lo he llevado día a día en mi cuerpo. Aquí estamos las que hemos sufrido. El Ministerio Público solicitó penas de 1.290 años en contra de Stilmer Reyes y 340 en contra de Heriberto Valdés. Según el MP, son responsables por hechos cometidos durante conflicto armado interno en Cobán, Alta Verapaz. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos puede seguir a través de la red social de Twitter y Facebook y también a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y vernos completamente en directo. Fue presentado al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral el informe de observación electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Juan Pablo Corlazoli, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de presentar el informe del proceso electoral 2015 en Guatemala, lo socializó ante autoridades del Tribunal Supremo Electoral. El representante de la OEA instó al país a continuar con el camino democrático. Dentro del informe se efectúa una serie de recomendaciones, entre las que resaltan la automatización del proceso e integración de tecnología, la simplificación del registro de ciudadanos, mayor inclusión de mujeres y pueblos indígenas, la facilitación del voto en el extranjero y dar mayores herramientas legales al ente electoral para una eficaz fiscalización de las organizaciones políticas, entre otras. Quiero aprovechar, en primer lugar, para agradecer para los organismos electorales de todos los países del mundo. Contar con misiones de observación electoral es una de las herramientas más importantes porque aporta aún más la transparencia de los procesos electorales. La misión de observación electoral de la OEA felicita al pueblo guatemalteco y a sus diversas instituciones por la celebración exitosa de las elecciones generales. Además del Tribunal Supremo Electoral, diversos organismos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía Nacional, los Tribunales de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la CICIG, miembros y agrupaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre muchos otros, realizaron esfuerzos importantes para contribuir al desarrollo pacífico del proceso electoral. Los acontecimientos que antecedieron a las elecciones son una muestra que debe llevar a la reflexión de la sociedad guatemalteca. El descontento ciudadano, reflejado en amplias manifestaciones a lo largo del año 2015, es una oportunidad para que la clase política promueva iniciativas que fortalezcan la inclusión, la participación política, la transparencia, la equidad, la fiscalización y la rendición de cuentas. Con ese propósito, la misión de observación electoral pone en conocimiento de las autoridades guatemaltecas recomendaciones que considera oportunas para fortalecer los procesos electorales de Guatemala. Bien, y luego que la Corte de Constitucionalidad trasladara su dictamen al Congreso de la República respecto a las reformas a la ley electoral, el voto nulo es una de las principales innovaciones.
Rudy Marlon Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo que dentro del dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad, el cual fuera enviado al Congreso de la República en relación a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, una de las principales innovaciones es el tema del voto nulo. Pues es uno de los temas que más debate podría causar, porque es una innovación, pero estamos respetando nosotros también en la propuesta, tratando de respetar pues la voluntad del pueblo. Cuando se da el voto nulo, de acuerdo al proyecto que presentamos, pues se va a tomar en consideración para incluso repetir el evento. Ahí está plasmado pues a grandes rasgos pues cómo se llevaría a cabo y la repercusión que eso tendría, y definitivamente pues podría ser que exista un costo económico, pero también esto va a fortalecer de verdad la voluntad del ciudadano. Nosotros vemos con buenos ojos pues que esta reforma sea una de las más importantes a tomar en consideración y esperamos que se implemente. Bueno, en la sesión plenaria programada para este día en el Congreso de la República se logró la aprobación de la ley emergente para la conservación del empleo y un importante avance en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Durante la 9ª sesión ordinaria del Congreso de la República, diputados aprobaron de urgencia nacional el decreto 5007, ley emergente para la conservación del empleo, la cual otorga exenciones fiscales para las maquilas y call center por 10 años. Si el martes no terminamos de aprobar la ley electoral, convoco el miércoles, porque esa es la ventaja de tener la sesión permanente. Puedo convocar el miércoles a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la mañana si es necesario. Además, los parlamentarios conocieron el decreto 185, ley electoral y de partidos políticos, en su tercera lectura. El Congreso de la República, con una mayoría calificada, con el voto favorable de más de 105 votos, ha aprobado este decreto, en donde se favorece el empleo para los trabajadores de maquilas y los call centers. Según ha trascendido y según tenemos conocimiento, hay más de 150,000 familias que dependen de las maquilas y los call centers. La sesión se declaró en receso pasado de las 3 de la tarde y se convocó para el próximo martes, donde se espera la aprobación por artículos y redacción final de la ley electoral y de partidos políticos. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno, y el lunes dará inicio a la fase de entrevistas de los 17 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado, titular y suplente de la nueva Corte de Constitucionalidad. El lunes 29 de febrero, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia iniciarán con la fase de entrevistas a los y las aspirantes que buscan ser electos como titular o suplente de este organismo del Estado en la nueva Corte de Constitucionalidad. Los candidatos serán entrevistados en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema. Las preguntas serán relacionadas a materia de justicia constitucional y plan de trabajo. Esta fase del proceso de selección se realizará del lunes 29 de febrero al 9 de marzo. Las respuestas de las pruebas psicométricas serán analizadas por una universidad privada del país. Los resultados de las pruebas no serán públicos, serán tomados por los magistrados como un parámetro para el proceso de selección respectivo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. La posibilidad de reformar la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, está siendo evaluada por autoridades del ente recaudador y el Ministerio de Finanzas. Diputados al Congreso, junto con autoridades de SAT y de Finanzas, evaluarán las posibles reformas a la ley orgánica del ente tributario. Julio Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro, dice que se abordarán aspectos sobre el directorio, modificación del Código Tributario, entre otros. Hay algunas diferencias que tenemos alrededor de la existencia o las características de un directorio o no directorio, o un directorio más pequeño o un directorio ex oficio. Hay algunos detalles alrededor de si incluir otras modificaciones al Código Tributario o no, o solamente el tema de ley orgánica. Algunos temas alrededor de la contratación y tercerización de servicios dentro de la SAT. Pero los temas centrales son esa decisión de cómo se mantiene la función de una entidad descentralizada.
Por aparte, Estrada dice que a pesar que no se contempla la creación de nuevos impuestos, un posible desastre natural o impactos de la economía mundial podrían cambiar dicha decisión. Eso lo veríamos conforme se dé la crisis, ¿verdad? Cosas que tengan impacto inmediato, pero solamente en el caso de un choque externo. Por eso digo que, pero digan que nunca iba a poner impuestos. Digo, nuestro plan es no colocar impuestos. Lo haríamos, pero dejamos una puerta abierta que si hubiera un choque externo fuerte, un colapso, una caída de la economía internacional grande, pues lo que pasó en el 2008, 2009, por ejemplo, una caída de la economía internacional que colapsa los ingresos públicos. En este momento sería muy difícil acomodar ese colapso solamente con contención de gasto. Bueno, y con el objetivo de aperturar el mercado nacional es necesario democratizar la deuda pública y con ello mejorar la inversión, aseguran autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, insiste que es necesario democratizar la deuda pública para abrir el mercado nacional, pues actualmente 152 entidades privadas son las propietarias de la misma. La idea es que al poner en venta bonos del Tesoro, estos sean adquiridos por ciudadanos de a pie. Esto permitirá mejorar la inversión. Pues a través de fortalecer la bolsa y también estandarizar los periodos de vencimiento. Eso se ha hecho en otros países. La idea es trabajar también con bancos para que uno, desde su cuenta que tiene en su banca electrónica, pueda decir quiero una cuenta de ahorros, un fondo del banco o quiero comprar bonos del Tesoro de Guatemala. Entonces que todos los guatemaltecos en el próximo año, cuando decían ahorrar, decían quiero tener una cuenta a plazo fijo, una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques o quiero 50,000 quetzales de bonos del Tesoro de Guatemala. Entonces así que tengamos muchos más guatemaltecos invirtiendo en bonos, que la deuda pública, que es una herramienta para fortalecer al gobierno y hacer más inversión. Empresarios dicen que la idea es positiva, pues se reorientaría la deuda, se reducen los plazos y reduce la tasa de interés. Yo creo que lo que quiere decir el ministro es de tratar de hacer más eficiente donde están acumuladas esas deudas, y lo que está tratando de hacer el ministro es de reorientar esas deudas, tratarlas de pasar a lugares donde estén bajo mejores condiciones y que al país pues nos cueste menos dinero en intereses, tal vez los plazos sean un poco más largos, llamémosle así, para que los pagos puntualmente hoy, que no hay recursos y no podemos endeudarnos para pagar deuda tampoco, ¿verdad? Puedan ser mejor utilizados los recursos del Estado, ¿verdad? Y eso pues es valedero. La deuda pública es una forma del Ejecutivo para obtener recursos financieros, normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos del Tesoro. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Bueno, mujeres trabajadoras de maquilas plantearon las razones que tienen para oponerse a la aprobación de la Ley de Conservación del Empleo. Luego que diputados al Congreso de la República aprobaran la iniciativa que dio vida a la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, diversos sectores de la sociedad guatemalteca se han pronunciado en contra, principalmente aquellas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, considerando que la Comisión de Trabajo del organismo legislativo no tenía los suficientes elementos para considerar que se perderían alrededor de 80,000 plazas. Denunciamos que el presidente y vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso ha emitido inconsultamente dictamen favorable para que esa iniciativa de ley 5007 sea aprobada. Los diputados de la Convergencia han razonado su voto en contra de dicho dictamen, ya que no cuentan con criterios técnicos y no responde a las necesidades de la población que representan. Manifestamos nuestra preocupación porque nuevamente, sin estudios técnicos que demuestren que se perderán miles de empleos, la mayoría de diputados ha pactado con las élites para seguir manteniendo los privilegios fiscales y salarios diferenciados en las maquilas. Esto es un doble beneficio para los empresarios de las maquilas de confección y textiles. No pagan impuestos ni pagan el salario y pagan salario mínimo diferenciado menor que las actividades del campo y la ciudad, y esto es injusto. Las trabajadoras y trabajadores de maquila necesitan empleos con salarios dignos que cubran mínimamente la canasta básica. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. El territorio nacional en los últimos días ha sido sacudido por algunos sismos de regular intensidad. Ante ello, expertos han indicado que los fenómenos son normales, dada la ubicación geográfica de nuestro país y que es altamente sísmico.
El área de sismología del INSIBUME indicó que durante 2016 han sido sensibles a la población guatemalteca 3 eventos sísmicos, los 2 últimos registrados en menos de 24 horas. Ayer a las 10:36 de la noche y hoy a las 2:43 de la tarde se registraron eventos localizados en el extremo sur del sistema de fallas de Misco. Estos han sido sensibles principalmente en el extremo occidental de la ciudad capital, incluso lo más lejano hasta en Amatitlán y Palín. ¿Usted nos podría comentar la escala de dichos movimientos? Ambos eventos están entre 3.4 y 3.5 en la escala de magnitud de Richter. Luis Arriola, experto del INSIBUME, realizó una serie de recomendaciones que deben seguirse durante un sismo. No hay que justamente alarmarse, sino que saber reaccionar, tener planes de contingencia a nivel familiar, también en las escuelas y en los sitios de trabajo. Los sismos son un fenómeno natural totalmente impredecible. No hay manera de decir en qué momento y de qué magnitud va a ocurrir un evento, de tal suerte que debemos tener los planes necesarios para saber reaccionar en el momento de la ocurrencia de un evento. En los últimos 2 años, INSIBUME reporta 109 temblores sensibles a la población. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno, y un ataque armado cobró la vida de padre e hijo quienes transportaban mercadería en la ruta interamericana. Se presume que los presuntos responsables intentaron asaltarlos en la misma ruta. En horas de la mañana de este jueves, un hecho armado se registró en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana, dejando como saldo una persona fallecida en el lugar, identificado como Manuel Choi, de 52 años de edad. 2 personas más fueron trasladadas por socorristas de bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital Roosevelt. En el lugar falleció Walter David Choi, de 23 años, y queda herido siendo atendido por los médicos de este nosocomio, Alirio Cepeda. Los familiares de las víctimas indicaron que estas personas se conducían hacia el municipio de Joyabaj, departamento de Quiché, donde iban a realizar la venta de zapatos. Eran comerciantes, nosotros somos comerciantes, somos vendedores del mercado El Guarda, pero ellos se dedicaban a ir a placear a los mercados todos los días en las madrugadas. Salía, ahorita iban directo a Joyabaj porque hoy era la plaza de Joyabaj y a vender iban. Y lamentablemente no les querían quitar el carro. Lamentablemente a una cuadra estaba la policía y no pudo hacer nada. Qué desgracia nuestro país, señores. Que la gente honesta tenga que pasar esto. Iban a ganarse la vida honradamente y miren lo que pasó. A unas cuadras de la policía no es justo, señores. Las víctimas del ataque detuvieron la marcha del vehículo, luego que sujetos desconocidos de forma engañosa les indicaran que habían dejado tirada una de las cajas que transportaban. En ese momento, los delincuentes descendieron de un automóvil verde e intentaron robarles el pick-up con la mercadería. Debido a que los comerciantes se opusieron, fueron atacados a balazos. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y durante un operativo en una comunidad de Palín, Escuintla, las fuerzas de seguridad capturaron al presunto responsable de masacrar a una familia. La Policía Nacional Civil capturó al presunto responsable del asesinato de 5 personas en una vivienda ubicada en el 4º cantón del municipio de Santa María de Jesús, Zacatepeques, hecho registrado en la madrugada del 16 de octubre del año 2015. La detención del sindicado se efectuó este jueves, tras un allanamiento realizado en la aldea San Pedro El Cerro, Palín, Escuintla. La Policía Nacional Civil ha capturado a un presunto asesino. Él ha sido identificado como Maynor López Simón, de 32 años, quien es sindicado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, según el juzgado de primera instancia penal del sector de Zacatepeques, específicamente en Antigua Guatemala. Allí será puesto a disposición de ese juzgado por parte de la Policía Nacional Civil, ya que esta persona es la presunta responsable de haberle provocado la muerte a más de 4 personas el año pasado en Santa María de Jesús, en el sector de Zacatepeques. En el lugar, la PGN rescató una menor de 12 años que poseía activa una alerta Alba Kenneth. La menor era retenida en contra de su voluntad por el capturado. Este inmueble allanado en la aldea San Pedro, siempre en el sector de Escuintla,
se ha rescatado a una menor de 12 años de apellidos Chávez Collín. Ella tiene activada una alerta Alba Kenneth y está siendo puesta a disposición de la Procuraduría General de la Nación para, en este caso, pues el rescate y la liberación tanto de la menor de edad, y se está poniendo a disposición del juzgado de turno del sector de Antigua Guatemala, quien está solicitando a esta persona, que es la presunta responsable de haber participado en una masacre. Según las investigaciones, la masacre fue perpetrada en octubre del 2015 por López Simón en contra de la familia Chávez Collín. El presunto asesino ingresó en horas de la madrugada a la vivienda. Con una escopeta y un cuchillo, agredió a 7 personas, de las cuales 5 fallecieron. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, en los próximos días se prevé que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos envíen un importante donativo en medicamentos e insumos al sistema de salud para que el Ejecutivo, haya creado una comisión de supervisión para evitar suspicacia. Aunque autoridades no han dado a conocer el monto ni la fecha, se espera que en los próximos días ingrese al país un donativo de medicamentos e insumos otorgado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Jafet Cabrera, presidente de la República en funciones, dijo que previo a que las medicinas ingresen al país, se realizará una verificación de las mismas con el fin que cumplan con los estándares necesarios. En torno a las donaciones, sí hay ahorita una donación, pero que se pidió que antes de traerse se hiciera una auditoría médica antes de ingresar los productos a Guatemala para evitar esa problemática que se dio con las medicinas vencidas. Estamos en proceso de que traigan esa nueva donación, que va a ser una donación que sí podrá ayudar mucho al sistema de atención de salud, y en su momento yo les diría cantidad en costo que van a donar, porque de momento nosotros no permitimos que trajeran nueva donación sin que se hicieran los ajustes de auditoría para determinar si realmente los medicamentos que venían cumplían con los estándares que se exigen para este tipo de medicamentos. Bien, la velada política es parte de las actividades huelgueras de este año en la que buscan la participación de legisladores, así lo comentaron representantes del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores. Integrantes del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores llegaron al Congreso de la República para hacer entrega de las entradas para una velada política que tienen programada para el 2 de marzo a las 19 horas. Cada entrada para diputados tendrá un costo de 150 quetzales, mientras que para el público será de 75. Durante la velada podrán disfrutar del humor y la sátira de reyes feos de diferentes facultades. En esta oportunidad estamos visitando el Congreso de la República debido a que queremos invitar a todos los diputados, a las autoridades del país también, para que puedan asistir a una velada política que vamos a estar llevando a cabo el miércoles 2 de marzo en el Teatro Don Juan, y aparte queremos que sea algo voluntario. Realmente este año la huelga está cambiando muchísimas cosas. Es el segundo año consecutivo que tenemos la no toma de parqueos para no afectar al estudiante. Los estudiantes aclararon que este año no quieren cobrar el famoso bono a los congresistas, pero sí insisten en que participe la mayoría de la velada política. De acuerdo a la información que se ha obtenido por parte de la Junta Directiva del Legislativo, existe interés de pocos parlamentarios de comprar las entradas. Bien, continuamos con más noticias, y es que representantes de la gremial de carniceros ha buscado acercamiento con autoridades del Ministerio de Economía. Esto con la finalidad de llegar a algún acuerdo para no incrementar el costo del valor del producto y no afectar, por supuesto, el bolsillo de los guatemaltecos. Con la finalidad de evitar un incremento en la carne de res al consumidor final, en la capital y municipios circunvecinos, autoridades del Ministerio de Economía y la Cooperativa Integral de Comercialización de Productos Cárnicos y sus derivados sostuvieron una reunión en la sede de esa cartera. Nosotros tuvimos ese acercamiento y nosotros pues deseamos de que se nos pueda facilitar cierto apoyo, cierto fortalecimiento que necesitamos en la cooperativa para ya brindarle un mejor precio al consumidor final, y que el consumidor final no sea víctima como en los años pasados. En la actualidad, ¿cómo rondan los precios en carne de res? En la actualidad, los precios con relación a los cortes populares están entre 28 y 30, y los cortes finos 30 y máximo 32. Las partes involucradas acordaron reunirse nuevamente en 15 días.
Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo por supuesto como siempre su preferencia, invitándolo a seguirse informando. Hasta pronto. Buenas noches.